Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buen día, mi nombre es Diego Alejandro Tovar, soy estudiante de primer semestre del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Bienvenidos pues a esta emisión del Filosofía de la Calle, el espacio radial del programa de filosofía. Pues hoy hablaremos sobre la oralidad, la importancia de la oralidad no solo desde el campo literario o artístico, también analizaremos su relación con la filosofía. Pues hoy tenemos dos invitados, un caballero y una dama. Lady Dayana Cortés, estudiante del programa de Español y Literatura e instructora de narración oral de bienestar institucional. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Diego, y buenos días a todos. Y también nos acompaña Javier Andrés González, más conocido como Douglas, estudiante de 10º semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Quindío. Narrador él. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí para compartir la palabra. Bueno, básicamente, como hacemos en todos los programas, vamos a hacer como una clarificación aquí del concepto de la oralidad y cómo permea la oralidad, la filosofía y cómo permea la interacción de las personas. Pues la oralidad es un ejercicio indispensable en la comunicación humana, es creadora de pensamiento, transmite cultura y arte. Por este motivo realizaremos un breve recorrido histórico y se tratará de evidenciar cómo la oralidad permea los pueblos y la filosofía. Cuando se escucha algo referente a la cultura griega, de inmediato pensamos en filosofía, pero a ellos se les deben distinguir por el valor que le concedían a la palabra. Para ellos no era un bárbaro el que no tenía conocimiento, sino el que no tenía un control o un manejo de su idioma, de su lengua, que era el griego. Esto se puede evidenciar en su trabajo y en la construcción de su lenguaje poético, en la enseñanza de obras de autores como Homero, la Odisea o la Ilíada, el rol social que tenía la retórica con exponentes como Demóstenes y Pericles, y pues la misma retórica estudiada por Aristóteles y otros filósofos. Aquí es donde confluye la oralidad y la filosofía, y haciendo mención al maestro Jorge Luis Borges en su ensayo sobre el libro, él nos muestra cómo la palabra oral tiene algo de alado liviano. También dice y cita a Platón, que Platón denomina la oralidad como algo alado o sagrado. Aquí el maestro expone brevemente cómo para la filosofía y para los griegos la palabra tiene un valor superior. Por ejemplo, en diálogos escritos por Platón como el Fedón o el Fedro, Sócrates, a través de su Mayéutica, que es un ejercicio propiamente oral, hace reflexionar y crea el ejercicio filosófico, por medio del cual se puede alcanzar un estado de perfección, inspiración y purificación del alma. Sócrates, Pitágoras y otros grandes maestros de la antigüedad fueron maestros orales. Ellos buscaban que su palabra viviera en la mente y en las reflexiones de sus discípulos. Pero la cultura griega no fue la única que cultivó la oralidad en todo el mundo o a través de la historia. Existen evidencias y existen personajes como los juglares, los griots, que son de África Occidental, los coachis, los rapsodas, y especialmente en nuestra América Latina conocemos las enseñanzas y encontramos personajes que están directamente relacionados con los pueblos originarios de América Latina. Pueden ser los palabreros, los jaibanás, los mamos, los taitas, que no solo transmiten la cultura, su palabra es una transmisión de espíritu y cosmogonía. Es por eso que la oralidad hace al hombre. Y para discutir
pues de forma más específica, aquí con nuestros dos invitados vamos a realizar como una ronda de preguntas. ¿Están de acuerdo? Hágale, papá, estamos. Bueno, listo. Pues la primera pregunta, empecemos por las damas. Lady, pues usted como instructora pues del proceso de formación de narradores en bienestar institucional, tiene unos criterios formativos muy importantes. Entonces vamos a hacer unas preguntas. Entonces, por ejemplo, claro que sí. Nos gustaría que aclarara un poco qué diferencia se puede encontrar entre la narración oral y otras expresiones artísticas. Bueno, hace falta una palabra allí para poder responder esta palabra, ¿no? Esta pregunta. Narración oral escénica. Ese criterio de lo escénico lo inscribe ya uno en un momento en el que interactúa el narrador y un grupo de personas, el público. Yo diría que hay una diferencia fundamental entre la narración oral escénica y las otras artes, y está en ese momento. En la narración oral escénica, ese momento es vivo, es un organismo, y el cuento se construye con el otro. En las artes plásticas, por ejemplo, pues esto no sucede, ¿no? El pintor termina su obra, luego se expone y no podemos decir tampoco pues que la obra está terminada, porque viene la lectura que hace el otro de la obra. Entonces digamos que ahí también interviene el que ve la pintura. Lo mismo ocurrirá con la música, con el cine, con la danza, con la misma literatura, ¿no? El libro no se acaba cuando está impreso. Pero en la narración oral escénica resulta que tenemos un texto menos fijo que en las otras artes. Tenemos unos textos que son flexibles, que tienen que ver con esa interacción con el otro. Entonces es una construcción, una co-construcción que pasa solamente allí. Por eso es que cuando se cuenta un cuento, cada vez que se cuenta será una cosa completamente diferente, porque no es solamente el texto narrativo, o sea, el cuento, sino que hay otros textos alrededor de eso. Pensemos en que en abrir la plaza, por ejemplo, el narrador llega y abrir la plaza significa convocar a la gente, y esto no es algo fijo. Es algo flexible que tiene que ver con el contexto, con el grupo al que se dirige, si está contando en lo urbano, en lo rural, en una universidad. Entonces yo diría que allí hay una diferencia grandísima con las otras artes. Bueno, muchas gracias. Voy a realizarle una pregunta aquí a nuestro compañero Douglas. Básicamente que nos informe, que nos oriente cuál ha sido su recorrido a través de este ejercicio de la narración y la transmisión pues, de la palabra. Bien, entonces para poder responder esa pregunta voy a intentar hablar, ya Lady habló un poquito de lo que es la novela, la narración oral escénica. Voy a hablar de mi ejercicio desde la oralidad a partir de cuando empecé a contar historias. Porque si nos ponemos a ver bien, la oralidad siempre ha estado ligada a nosotros, ¿sí? Y desde el inicio de la historia, desde el inicio de la civilización, la oralidad ha sido la manera por la cual las personas han transmitido conocimiento. En ese sentido, solamente algunas personas eran las que podían contar historias, porque las historias eran transmisión de conocimiento. Aquí, como usted lo nombró en el inicio, estaban los jaibanás, los taitas, los mamos y todas aquellas personas que debían contar historias. ¿Cómo fue mi acercamiento con este hermoso arte, oficio de contar historias? Yo antes desde niño siempre he sido un poquito hablantinoso y empezaba a contar cosas que me contaba mi abuela y mi papá. Pero fue aquí en la Universidad del Quindío que vi que había un arte que se llamaba la cuentería. Y fue donde conocí a Luis Hernán y a Lady, que fue la primera persona que me orientó en este hermoso arte. Pero entonces aquí yo tengo que dividir en dos: cuando era cuentero y en este momento que ya soy contador de historias. Porque antes lo contaba como un arte estético, ahorita lo hago como una responsabilidad de transmisión de conocimiento, como me lo encomendaron mis hermanos mayores. Bueno. Y ahorita soy profesor de la Universidad del Valle de narración oral. Entonces ya su vínculo es más a la tradición más ancestral de los pueblos. Listo. Otra pregunta aquí a
a la maestra. Por ejemplo, nos podría decir usted, en su experiencia como narradora, ¿cómo ha sido el impacto de este ejercicio oral en las comunidades que ha visitado? Bueno, a propósito de que la narración oral es aparte de ser una propuesta estética, es un acto comunicativo de interacción social donde se construye con el otro. Pues digamos que he tenido la posibilidad de viajar, de conocer otros lugares acá en el territorio colombiano, donde uno se encuentra comunidades que no tienen la posibilidad de encontrar acá, ¿cierto? Poblaciones indígenas, el campo, por ejemplo, que es una población que tiene también sus diferencias con el público universitario, que es donde el grupo institucional pues se presenta y se mueve. Si hablamos del grupo, pues bueno, Bienestar Institucional tiene una columna vertebral que es la extensión comunitaria. Se hace labor social, ¿cierto?, con los distintos grupos que hay de las distintas disciplinas artísticas. Y allí yo podría apuntarle a un concepto muy, muy grande, muy importante, que tiene que ver con lo terapéutico. La palabra se convierte en un vehículo para transmitir, para sensibilizar, para enriquecer, digamos, el nudo de valores sociales, ¿cierto? Pero ante todo es una actividad terapéutica, es transformadora. Uno llega a un ambiente laboral, por ejemplo, que también hemos contado en empresas, y se transforma y uno evidencia y vive allí en ese momento esa transformación del espacio y del tiempo, ¿no? Y de la gente. Y a propósito de esto, pues yo voy a citar aquí a una autora, Nina Caura, que viene pensando el asunto de la comunicación. Ella habla en un artículo bellísimo que me llegó por el profe Diego Arias del programa de Español y Literatura. Lo tituló Transmutación de cuerpos y afectos, y habla de cómo la comunicación es un ejercicio de afectación, ¿cierto? Con la palabra yo puedo afectar al otro, y ese otro se encuentra en un estado y pasa de ese estado a otro. Entonces digamos que la narración de un cuento, de una historia, llegar a ese espacio, irrumpe con la dinámica social, con esa dinámica en la que está inscrita la población, se transforma, y eso puede ser negativo o puede ser positivo, y digamos que estos conceptos aquí son muy, muy generales y muy grandes, ¿cierto? Sí. Habría que hablar de algo específico, pero en esencia lo que quiero decir es que tenemos el poder de transformar ambientes, de transmitir conocimientos, valores éticos, estéticos, humanos, y esto tiene que ver con escuchar al otro, con respetarlo, con tolerar. Y en ese sentido, pues volvemos a lo primero que dije, que es construir, ¿no? Construir socialmente. Bueno, profe, ahí a través pues de estas posturas se logra evidenciar en verdad el poder que tiene la palabra. Voy a hacer otra pregunta aquí a compañero. Ya es una cuestión más de reflexión personal. Pues ¿en qué lo ha influido usted la narración? ¿En qué ha contribuido a formar lo que usted es ahora? Y como brevemente, esbócenos. Yo creo que en todo me ha permeado la palabra. Porque precisamente como hablaba Lady de la palabra como una fuente de transformación social, fue cuando yo estuve en los Llanos Orientales y en algunas comunidades que son víctimas del conflicto social y que están alejadas tanto de los beneficios del gobierno como de los beneficios de las personas y de ellos mismos, que se me ocurrió la idea de hacer mi proyecto de grado como la cuentería, una herramienta comunicativa para la prevención del conflicto social en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Fue allí donde cambió realmente toda mi percepción de la palabra. Y lo que decía Lady tiene todísima la razón, en cómo la palabra puede ayudar a que una comunidad que no tiene esos acercamientos con las artes, con el gobierno, con todo esto, a través de un cuento puede ver una salida. Puede ver cómo se puede cambiar muchísimas cosas. En la actualidad,
gracias a este trabajo que se hizo con UNICEF en Los Llanos, estoy trabajando con Generaciones con Bienestar, e inicialmente trabajé con Generaciones con Bienestar étnicas, con los niños, niñas, adolescentes que hacen parte de las comunidades pero que viven en estados de vulneración. Entonces ahí me surge una pregunta: ¿qué les voy a contar a ellos si son indígenas? Y ellos son los que tienen pues el conocimiento ancestral de nuestras tierras. Entonces yo dije, ahí es donde no hay que contarles a ellos, hay que contarles un poco para que ellos empiecen a contar y a rescatar esos valores tradicionales que tienen. ¿En qué forma me ha cambiado la palabra o cómo se ha manifestado la palabra en mí? Cambiándome, siendo otra persona totalmente. Listo. Bueno, otra pregunta aquí para la profe Lady. Pues ahí nos puede explicar brevemente, pues como usted tiene un vínculo pues con Bienestar y la formación de narradores, ¿nos puede explicar brevemente cómo es el proceso de formación que realizan ustedes en Bienestar Institucional? Bueno, el curso de narración oral escénica, que hace parte de la oferta de los cursos opcionales, que antes eran obligatorios, pero desde hace varios años son opcionales, nació como una propuesta de trabajo de grado de Luis Hernán Arango, y ya veníamos en el ejercicio, duramos 7 años manteniendo el espacio, contando cuentos. Se vincularon muchas personas, algunas siguen con nosotros ahí indirectamente, ¿cierto? Haciendo crítica, pensando, escribiendo, y se convirtió en un curso, y allí tuvimos la posibilidad de unos horarios, de unos espacios, de unos beneficios para los chicos que hacen parte del grupo. En este momento hay 13 estudiantes de distintas carreras que conforman el grupo Tejecuentos. Y de esa labor, bueno, se ha encargado Luis Hernán Arango, que es el promotor, es una figura importante en el departamento y en el eje cafetero, ¿no? Es uno de los, digamos, de los pregoneros y de los que iniciaron el movimiento, que es pequeño acá, ¿no? En el eje cafetero. Y se dio pues a través de la Universidad del Quindío, que abrió sus espacios. Yo instruyo un curso en el que trabajamos técnica, solo técnica, y unos conceptos muy básicos que son aprendibles. Usted dice profesora Lady, maestra Lady, ¿cierto? Yo me quitaría esos nombres. Uno hace el ejercicio de guiar al otro, de transmitirle lo poco que ha aprendido, lo poco que sabe, porque si algo, y esto suena muy es filosófico y suena muy reiterado, ¿cierto? Pero yo solo sé que nada sé. Es como la consigna para todo. Uno lo que aprende todos los días es que hay mucho más por aprender. Entonces digamos que en el ejercicio personal de su formación como narrador oral escénico, uno lo que puede hacer es eso, compartirle al otro lo poco que sabe, y lo que se puede enseñar es la técnica. Hay unos asuntos técnicos que tienen que ver con el manejo de la voz, con el manejo escénico, o sea, del espacio, ¿cierto? La planimetría, lo no verbal, la comunicación a través del cuerpo, de la mirada, de los gestos, la composición escrita. Entonces manejamos unos talleres así muy veloces, porque los cursos tienen 30 horas apenas. Entonces es un taller muy básico de técnica para la creación de minificción. No nos metemos con el cuento largo porque pues el tiempo no da, como en radio, ¿cierto? y de recursos técnicos. Eso es básicamente lo que hacemos en el curso. Ya luego pasan al grupo y allí sí trabajan con el director, con Luis Hernán Arango, en montaje, que es una cosa grandísima. Ya tiene que ver con visión de mundo, como usted tiene la necesidad de comunicar algo y eso que quiere comunicar lo convierte en algo estético, y bajo ese aspecto de lo comunicativo, cómo lo lleva a una puesta en escena. Bueno, pasamos aquí. Douglas nos podía de pronto informar pues cuál es el valor que le confieren especialmente los indígenas, y cómo le confiere usted el valor a la palabra al estar relacionado con ellos. ¿Usted cuál es el valor y cuál es la importancia que le da? Máxime, yo creo que es el máximo valor que se le puede dar, y es un
una gran, ¿cómo se dice? Como cuando uno tiene un regalo que uno no pidió pero que llegó. Sorpresa. Sí, más que una sorpresa porque fue algo reáspero. Yo sabía desde que tengo uso de razón que nací de una comunidad indígena en Florencia, Caquetá, en el barrio Las Malvinas, en la cuadra de los indios en Vera. Sabía desde que tengo uso de conciencia que nací por partera indígena. Y fue a los 15 años cuando mi abuelita, que fue la persona más sabia que he conocido, pero que lastimosamente apenas ahora después de la muerte es que vengo a entender sus palabras, que me regaló varios artilugios indígenas, entre ellos un bastón que es el que me acompaña desde algún tiempo para acá. Y ella solamente me dijo unas palabras que venían enredadas y yo como buen nieto que le ponía poco valor a las palabras de las abuelas, no le hice caso. Mi abuela me dijo, el día que el universo le hable qué tenga que hacer con ese bastón, usted lo hará. Y un día el universo habló y ahí el hombre no puede hacerse el sordo. Y a partir de ese momento cargo el bastón. Ya he visitado algunas comunidades y las comunidades me han contado algunas historias acerca del bastón y acerca de los contadores de historias. Pues el legado del bastón puede pasarse de generación en generación. Eso no tiene que pasarse en una ceremonia. Según me contó Warlock, un hermano huitoto, los huitotos son de Leticia, del Amazonas, pero pues ya sabemos cómo han estado desplazados nuestros hermanos mayores. Estaban en Villavicencio y me dice que sí hay ceremonias, pero que el universo sabe cómo actuar. Sí, hay ceremonias. Entonces en julio empiezo una gran travesía con algunos compañeros, amigos de la palabra, malabaristas, algunos artistas que queremos pues cambiar el mundo y que queremos cambiar y llevar el amor hacia muchísimas partes. Vamos a hacer una visita a varias comunidades étnicas que nos van a contar historias y nos van a dar más valor de lo que tiene el bastón y lo que tiene todo. Bueno, una pregunta ahí veloz para Lady. ¿Es importante que cada narrador cree sus textos? Yo creo que sí. Tenemos un compromiso ético con el ejercicio de la palabra. La oralidad es un concepto muy grande, ¿cierto? Pero estamos pensando la oralidad desde la narración oral escénica. Yo diría que al principio, cuando recién se están formando los que se piensan como narradores y los que se piensan como artistas y se sienten como artistas en esta disciplina, pues empezarán tomando como fuente la literatura, la tradición oral, ¿cierto? La anécdota. Pero la construcción es ineludible y también es inevitable, hace parte de la necesidad íntima del narrador como artista de comunicar algo. Entonces yo creo que el ejercicio de construir sus propias historias tiene que ver también con la formación personal, con la formación de público y tiene que ver con el ejercicio de ética y de responsabilidad con el oficio. Sobre todo eso, con responsabilidad, que es algo muy importante. Pues bueno, antes de terminar el programa, pues como buen colombiano se pide alguna muestra, la ñapa. Entonces, si tenemos aquí a dos narradores que nos cuenten una minificción, un cuento breve, aquí para terminar y darle el toque a este programa que está dedicado a la palabra. Entonces, démosle la palabra aquí al caballero para cerrar con la señorita. Canaima vivía en todos los espíritus. Era el espíritu del mal, y a los caribes les daba muchísimo miedo encontrárselo. Quebey estaba totalmente cansada de todos los maltratos que le daba Iroraki, su esposo. Así que un día, cuando él estaba en el chinchorro durmiendo, se acercó y de un mazotazo se lo clavó en la cabeza. Al otro día, se levantó temprano, se arrodilló frente al cadáver de su esposo y le empezó a contar a su comunidad. Fue Canaima quien llegó y le dio un garrotazo en la cabeza para llevarlo. Bueno, ¿y el de Lady? Bien, nos toca ser breves aquí, ¿no? Entre pervincas, pituberias y espicanardos, me entretengo aquí solita en el bosque. Las pervincas sí son azules, bonitas, y las pituberias, ay, todos saben a lo que huelen las pituberias. ¿Y los espicanardos? Los espicanardos se parecen como a la hierbabuena. Pero pasan las horas, y las horas, y las horas, y el lobo nada que llega. Y entonces yo me pregunto, ¿qué tendrá mi abuelita que no tenga yo? Uy, sugestivo. Pues bueno,
Aquí haciendo la aclaración, yo también pertenezco al grupo Tejecuentos. Voy a lanzarme con una minificción. Un doctor le dice a un safio: tómese usted 30 píldoras por día y al cabo de un mes quedará bueno. Le dijo este doctor a un safio que lo atendía dándole cierto mixto de veneno. El safio echó su cuenta a silogismo y dijo: pues si a una píldora por día en 30 días me cura, tomo 30 hoy mismo y hoy mismo se acabó la calentura. Y dijo bien. La fiebre pasó y con ella el enfermo y lo enterraron. Y eso pasa cuando un tonto quiere perfeccionar lo que otros le enseñaron. Ahí básicamente. Entonces agradecer la presencia de nuestros invitados. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Por favor, hagan el amor y no la guerra. Bueno, y que caigan a los espacios. Ya para cierre, si desean información acerca de los eventos que realiza el programa de filosofía, pueden comunicarse al 735-9341 o visitarnos en la página de Facebook del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Los programas que aquí se emiten también se van a montar a la red. Tenemos plataforma en YouTube, entonces nos puede buscar como programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Muchas gracias, nos vemos en la próxima oportunidad a las 8:30 de la mañana, los miércoles aquí por la UFM Estéreo 102.1. Que estén muy bien. Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.